Dios te bendiga grandemente en esta hora una vez más. En esta ocasión quisiera compartir contigo lo que fue la cuarta palabra de Jesús, dicha desde la cruz en su momento de agonía. Ciertamente para mí fue de bendición poderla compartir con mis hermanos en la congregación y me he sentido motivada a compartirla también contigo. Si oyes un ruido fuera de lo que es esta grabación, déjame decirte que está cayendo tremendo aguacero. Pero qué rico, porque eso refresca y nos da frío para luego poder dormir bien calientitos. Así que gloria a Dios por la lluvia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 de este Evangelio, los versículos 45 al 46 nos dicen de la siguiente manera. Y dice así: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, bien fuerte, y dijo: Elí, Elí, lama sabactami, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hemos escuchado tantas veces esta palabra y hemos recibido muchas predicaciones, comentarios, reflexiones acerca de la misma, que no es tan fácil caer en lo repetitivo, ¿verdad? Nos cuesta un poco trabajo no caer en eso. Pero la palabra del Señor, ella misma nos dice que ella es nueva cada mañana y siempre nos trae algo edificante para nosotros. De lo contrario, como quiera, es una bendición porque siempre nos hace recordar lo que hemos aprendido y que muchas veces tendemos a olvidarlo. Así que el Mesías colgaba de una cruz. Y se resaltan lo que hoy Viernes Santo se conoce como las 7 palabras. Pero en ese día, más que 7 palabras, allí también ocurrieron una serie de eventos que fueron, podríamos llamar, sobrenaturales y que de alguna forma fueron milagrosos y que sin lugar a dudas comprobaron que Jesucristo sí era el Hijo de Dios, sí era el Mesías prometido. Y yo quisiera de una forma bien breve mencionar algunos de esos acontecimientos que no se dieron con la muerte de nadie antes de Jesús ni después de Jesús, que sepamos tales cosas sobrenaturales han pasado. Lo primero que nos narra el Evangelio es que allí hubo una terrible oscuridad. Se hizo oscuro. Dice que a eso más o menos del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Yo me imagino, la oscuridad es algo que infunde temor. Y de hecho, cuando a nosotros se nos va la luz, inmediatamente buscamos algo con que alumbrarnos porque no nos gusta la oscuridad. La oscuridad nos hace tropezar y nos crea desconfianza, inseguridad. Allí hubo oscuridad y yo me imagino cómo se sentirían aquellas personas que estaban ante tal espectáculo de ver a un hombre santo, a un hombre justo, muriendo en una cruz, que anterior a ese martirio, le estaban gritando: Hosana, viva el rey, y ahora gritaban: crucifícale, y estaban de alguna manera en la expectativa, o yo no sé si algunos lo disfrutaban, pero estaban ante una situación bastante dolorosa, cruel. Todos estaban allí en ese momento aglomerados y de repente le llega esta oscuridad. ¿Cómo se sintieron? Yo no lo sé. Yo no sé cuánta confusión hubo en ellos, cuánta ansiedad, cuánto terror, no sé. Pero el Evangelio nos dice que allí hubo oscuridad. Otra cosa que llama la atención en el momento de la crucifixión es el sorprendente grito de Jesús.
diciéndole a su padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo, de alguna manera, esto es más que un grito de derrota, fue un grito de triunfo, porque el que se sintió abandonado, más adelante vemos que pudo encomendar su espíritu al mismo Dios que había estado con él. Así que el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos de ser una derrota, era más bien preparativo para luego encomendar su espíritu al Padre. Muchas veces nos sentimos tan angustiados que no sabemos qué hacer. Y qué bueno cuando la determinación final es entregarnos totalmente a Dios. Otro acontecimiento que sucedió durante la crucifixión de Jesucristo, dicen los evangelios, que el velo del templo se rasgó en dos. Es decir, el velo del templo siempre había estado cubriendo lo que era el lugar santísimo, donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año después de haberse purificado y hacer una serie de ritos. Pues ahora, con la crucifixión de Jesucristo, el velo del templo se había rasgado en dos, es decir, se había abierto como una puerta que se abre de par en par para que todos pudiéramos entrar a la misma presencia de Dios con un solo mediador, Jesucristo, el Hijo amado de Dios, nuestro amado Redentor. Otro acontecimiento que llamó la atención en el momento de la crucifixión de Jesús fue que hubo un terremoto aterrador, valga la aclaración. Un fuerte terremoto, pero no un terremoto cualquiera. Los terremotos que nosotros, por lo menos aquí en Puerto Rico, hemos experimentado no se comparan al terremoto que allí se dio en ese momento. De tal magnitud debió haber sido que los sepulcros, nos dicen los evangelistas, se abrieron. Y lo tremendo de esto y lo impresionante de esto es que no solamente se abrieron los sepulcros, es que los que estaban dentro de esos sepulcros resucitaron, se levantaron, salieron de esas tumbas, caminaron por las calles, los vieron. Yo no sé ustedes, yo no sé, pero imagínense, traten de ubicarse, aunque sea por unos momentos, en ese lapso de tiempo de 12 a 3 de la tarde, donde están frente a un espectáculo horrible, la muerte de 3 hombres, pero entre ellos uno que es santo, que no cometió pecado, que estaba muriendo por tu pecado y por mi pecado. Y en ese proceso de muerte acontece una oscuridad inmensa. Luego viene un terremoto y encima de eso se levantan los muertos. ¿Cómo te hubieras sentido tú? ¿Qué hubieras pensado? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Yo hubiera salido corriendo porque lo primero que hubiera pensado era que allí había fantasmas y que algo horrible estaba pasando. Pero sucedió. Gente que había muerto ya de muchos años, pero aclaramos, dice los santos de Dios, los que habían creído en Dios. Como nosotros un día vamos a dejar los sepulcros para también levantarnos porque hemos creído en Dios y en su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Otro acontecimiento que se dio allí y que llama la atención fue la declaración que hizo el centurión romano. Él era un centurión, él era un militar, él era un pagano, era romano, no creía, no tenía la fe de los judíos, no estaba esperando a un Mesías, no tenía derecho a opinar, solamente estaba allí para vigilar que se cumplieran las órdenes que se habían dado en cuanto a esos crucificados. Sin embargo, ante todo lo que sucedió, no le quedó otro que decir, verdaderamente este era Hijo de Dios. Algo que también llama la atención fue la valentía de las mujeres.
Las mujeres que permanecieron desde el mismo principio de la crucifixión hasta que le dan sepultura al cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los seguidores de Jesús? No estaban allí. Allí estuvieron las mujeres, exponiéndose a sabe Dios cuántos peligros, pero allí estuvieron siéndole fiel al que ellas habían seguido y al que ellas amaban. Así que una serie de sucesos acontecieron que sencillamente nos mostraban que aquel que estaba allí no era uno más, era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Pero ¿quién? De verdad, ¿quién realmente era el que estaba colgando en la cruz? El centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ¿saben qué? Se quedó corto en su afirmación, porque ciertamente era el Hijo de Dios. Pero más que el Hijo de Dios, era el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Era el que estaba allí. El que estaba colgando de la cruz era el Verbo que se había hecho carne. Era el Emmanuel con nosotros. Ese era el que colgaba de la cruz. ¿Y por qué estaba allí? ¿Por qué estaba colgando en la cruz? Claro que hoy podemos decir, bueno, estaba muriendo por nuestros pecados, estaba pagando el precio de nuestra condenación. Hoy lo sabemos y lo aceptamos y lo creemos. Claro que lo creo. Si yo no creyera que Jesucristo llevó el precio de mi pecado, entonces me condenaría. Pero Él pagó mi deuda de pecado. Así que estaba allí porque estaba pagando mi pecado, pagando mi culpa y también la tuya. Pero ¿sabes qué? Es bueno que lo recordemos constantemente. Sí, es bueno que recordemos que fue tu pecado y el mío el que llevó y el de toda la humanidad, el que llevó a Jesús a la cruz, porque Él era santo, no tenía pecado. Pilato lo dijo, ninguna culpa encuentro en este. Era el pecado tuyo, y lo insisto, y mi pecado, quien lo llevó a la cruz del Calvario. Entonces tenemos que pensar, claro que tuvo que haber oscuridad en ese momento. Claro que sí. Aquella oscuridad muy bien pudo haber estado simbolizando y representando, ¿sabes qué? El día en que Adán fue expulsado del paraíso, del huerto del Edén, de la misma presencia de Dios. Siempre leemos en el capítulo de Génesis, que Dios hizo un mundo perfecto, que hizo al hombre del polvo de la tierra, que lo puso en el Edén, que le dijo creced y multiplicaos, el día que pecares ciertamente morirás. Pero lo dejamos hasta ahí, no nos ponemos en los zapatos de Adán, no nos ponemos a reflexionar cómo se debió haber sentido Adán. Después de haber vivido, sabe Dios cuántos miles o siglos de años, al lado del santo, al lado de la luz, en la misma presencia poderosa de Dios, y en un abrir y cerrar de ojos se veía expulsado a un mundo que él desconocía, sin ningún armamento, sin ninguna defensa, totalmente desamparado y en una terrible oscuridad. ¿Cuánta oscuridad debió haber embargado el alma de Adán? Y Jesús ahora estaba también sufriéndola, porque llevaba el pecado de Adán y llevaba el pecado tuyo y el pecado mío. Aquella oscuridad también tal vez estaba representando de alguna manera la ausencia de Dios en la tierra, porque la tierra también fue maldita con el pecado del ser humano. También cayó en maldición. Por eso es que en el libro de Romanos nos dice que ella gime deseando ser libertada de todo esto, y ciertamente lo será. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues su único hijo, el único hijo de Dios, se había hecho pecado, se había hecho inmundicia. Claro que tenía que haber oscuridad, porque la luz del mundo, como bien dijo él,
ahora se convertía en pecado, se convertía en inmundicia. Y donde está el pecado, la luz deja de alumbrar. Claro que tenía que haber oscuridad, porque el Hijo de Dios estaba llevando tu maldición y mi maldición en sí mismo. El pecado lleva al hombre a la peor tiniebla, porque el pecado lleva a la misma muerte. Cristo lo estaba sufriendo solito. Cristo, la luz del mundo, ahora sufría lo que nosotros pudiéramos llamar un terrible apagón. Las tinieblas del pecado. Donde hay pecado, Dios no está. Y donde Dios no está, no hay luz, solamente oscuridad. El abandono ciertamente era real. Y quiero aclarar algo. Cristo era hijo de Dios, pero también era hijo del hombre. Por eso nació de una virgen de carne y de hueso, así como nosotros. Tenía figura de barro. Dios no muere. Dios es eterno. Así que cuando Cristo toma tu pecado y toma el mío, como el pecado es inmundicia, Dios se aparta y allí quedó el hombre solito. Allí estaba el hombre solo. Por primera vez en la corta vida de Jesús sintió el abandono de la santidad de Dios. Por primera vez se apartaba el Todopoderoso completamente del Hijo del Hombre. Perdón y disculpen. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado tuyo y mío estaba siendo castigado en esa hora. Dios mío, entonces clama, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez Jesús no recibió ayuda desde lo alto, como en otras ocasiones lo había hecho Dios, como por ejemplo cuando fue tentado en el desierto luego de 40 días de ayuno, que se encontraba débil y tentado por el mismo enemigo. Luego de esa prueba, Dios, dice la palabra, le envió ángeles que le servían. También allí en el huerto del Getsemaní, luego de haber orado, intercedido, y dice que sudó como grandes gotas de sangre, que estaba totalmente desgastado, allí también Dios le envió ángeles que le sostenían. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ahora en la cruz no había auxilio de ninguna parte. No la había. El primer Adán se había echado a perder, pero este postrer Adán estaba cumpliendo la encomienda tal como el Padre se la había enviado. Es interesante porque cuando conocemos la palabra del Señor, ella nos lleva a otros lugares de ella misma que nos dan comprensión a lo que estamos diciendo. A través del profeta Jeremías, en la parábola del alfarero, allí Jeremías ve dos vasijas que dice, he aquí que el alfarero trabajaba en la rueda y vio que la primera vasija se echó a perder. Ese fue Adán. Pero dice que el alfarero hizo una según le pareció mejor hacerla. Este era Jesús. Y ahora, como hijo de hombre, como hijo del barro, estaba completamente solo, sufriendo el castigo y la carga de tu pecado y del mío. ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? La respuesta es porque estaba recibiendo la maldición que a nosotros nos correspondía. ¿Por qué me has desamparado? La respuesta era porque ahora el Dios te bendiga no funcionaba para Jesús. ¿Por qué me has desamparado? La respuesta es que los enemigos de la vida
estaban tomando su parte, golpeando hasta dar el golpe final, la muerte. Pues ese era el pago del pecado. Esa era la paga del pecado, la muerte que te correspondía a ti y que me correspondía también a mí. Él tenía que morir para podernos dar a nosotros libertad, para podernos dar a nosotros perdón. ¿Por qué me has desamparado? La respuesta es porque Él lo experimentó todo lo que era contrario a la naturaleza de Dios. Dios es santo. Él se hizo pecado. Dios es luz. Él se hizo tinieblas. Dios, bendito sea su nombre, es vida y Él se hizo muerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El profeta Isaías nos dice que Jesús como oveja fue llevado a matadero y que no abrió su boca. Ciertamente el profeta tenía razón. Jesús no se quejó cuando lo llevaban al matadero. Jesús no se quejó por las espinas. Jesús no se quejó por los latigazos que recibía. Jesús no se quejó cuando se burlaban de él, cuando le escupieron, cuando lo abofetearon, cuando cargaba su cruz. No, Jesús no se quejó. Como oveja fue calladito, aguantando y soportando todo lo que a ti y a mí nos correspondía. Jesús se quejó, si es que podemos llamar una queja, cuando el Padre le deja en desamparo, cuando se siente totalmente solo. La angustia que causa la ausencia de Dios es peor que la muerte, porque es muerte en sí misma. Por último, te digo, tú y yo podemos tener un sinfín de batallas, diferentes cargas con las cuales tenemos que batallar y bregar, pero ninguna, escucha bien, ninguna será más fuerte que sentir la ausencia misma de Dios, ya que es como apagar un botón donde se apaga la luz a todos los sentidos y quedamos desprotegidos y sin dirección. Jesús lo sufrió todo para que tú y yo no tengamos que sufrir desamparo y ausencia de Dios jamás. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces nos hemos hecho eco de estas palabras sin ni siquiera comprender lo que ellas significan? Ninguna de nuestras quejas, por profunda que sean, jamás se comparará al desamparo de quien no tuvo pecado, de quien fue santo y de quien dijo: si creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Mesías prometido. Yo creo que Jesús es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Yo creo que si me arrepiento de corazón, perdona mis pecados, me redime con su sangre poderosa y me concede el reino de sus cielos. Yo creo en Jesús. Te invito a que tú también creas en Él. Dios te bendiga. Dios te bendiga, porque creo en Jesús. Él es fiel estando conmigo todos los días, como me ha prometido en su palabra, hasta el fin de mi mundo, hasta que Él me llame o hasta que Él venga. Y porque creo en Él, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Te lo garantizo. Acepta a Jesús si no lo has hecho y sentirás paz en tu alma, confianza y dirección en este mundo que está en tanta oscuridad. Dios te bendiga una vez más.
grandemente.